¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy día desde Dresden estamos aquí con un paisaje que te cagas. Hoy día te vengo a hablar de un tema bastante delicado pero importante que tienes que tomar cuando ya estás encaminado hacia tu proyecto musical y más sobre todo si te lo estás tomando de manera seria. Se trata de decirle que no a esa persona, se trata de echar a una persona de un proyecto en el cual no estás sumando del todo, ¿vale? Y bueno, te voy a contar mi experiencia para empezar y luego vamos a analizar una serie de puntos de los cuales tienes que tener muy en cuenta para poder tomar esta decisión. Vale, bueno, yo me acuerdo de cuando estaba en el instituto, yo tenía un colega con el cual nos juntábamos ya en plan amigos y junto a él y junto a otros chicos empezamos a formar nuestra primera banda. ¿Qué pasa? Que normalmente esto de las primeras bandas es como cuando te echas las primeras novias, no siempre son con las que te vas a casar y vas a tener hijos y vas a formar una familia. Siempre vas a tener otra novia, vas a tener otra novia y así hasta, bueno, hasta conseguir pues una mujer con la que te cases y formes una familia entera y te estabilices, ¿no? Esto es así, señores, a veces todo no ocurre en plan a la primera. Pero bueno, no voy a perder, puse la similitud de una piba para que vean pues que el tema de las bandas es igual. A lo que voy, yo empecé mi primera banda en el instituto con este colega y a medida que pasaba el tiempo íbamos viendo el desempeño de cada uno, íbamos mirando pues quién rendía más, quién rendía menos y al final pues por una decisión de mayoría de la banda decidimos decir a esta persona que no continúe más en el proyecto. Yo recuerdo que fui el encargado de tomar esta decisión porque al final pues eso, yo era como su colega y demás, pero él se encontraba de viaje de vacaciones fuera de la isla y al final yo le tuve que decir que no. Él no se lo tomó muy bien, la verdad, porque también tenía una especie de riñas con el cantante, me acuerdo, y al final pues eso, hubo una especie de malos entendidos y más, pero luego más adelante en el futuro se arregló las cosas. Vale, bien, aquí vamos a analizar una serie de puntos en los cuales te voy a dar y es muy importante que te quedes porque estos puntos te van a servir a ti para que tú tomes una decisión. Entonces aquí hay un sitiazo. Ahí no sé si hay un puente que conecta a la otra parte, pero aquí hay un Biergarten justo detrás mío. Los Biergarten son como una especie de open air, terracita, donde la gente viene, se sienta a tomar cerveza y demás. Y bueno, yo no bebo cerveza, pero está muy guay porque puedes conocer gente, armarlo un poquito y bueno, aquí hay un montón de césped, zonas verdes. Está muy chachi, la verdad, me gusta. Voy a pasar a la otra parte del puente, señores. Bueno, mi gente, al final no he pasado a la otra parte del puente, pero porque me acabo de dar cuenta que la conexión está mucho más allá. Y bueno, me he alejado bastante del centro, la verdad, pero estoy visitando esta zona que está un pelín a las afueras de Dresden, pero está bastante guay, la verdad. La gente viene aquí a hacer bicicleta, a hacer ejercicio. Me mola un montón. Es algo bastante diferente. No viene mal desconectar de vez en cuando de Berlín. Y bien, vamos a volver al punto. A ver, ya nos encontramos en la situación en la que yo ya he dicho a esa persona que no puede continuar en el proyecto. Ya luego también está el cómo se lo toma esa persona, si se lo toma bien, si se lo toma mal, si es consciente de la decisión que ustedes acaban de tomar como banda. Pero o sea, en el caso de esta persona, él no es que no pusiera de su parte, él puso de su parte, la verdad, pero es cierto que habían cosas que le costaban, sobre todo cosas muy técnicas. Él tocaba la guitarra y nosotros ya nos queríamos entrar a hacer algo un poco más técnico. Ya el tema pues de tocar a lo mejor canciones como Metallica, Slayer, ya nos quedaban un pelín atrás o un pelín justas y queríamos dedicarnos a ser un poco más modernos, metalcore, que era lo que estaba así más en su auge en aquel entonces. Todos éramos muy jóvenes, queríamos armarlas con ese género y bueno, a mí aún me sigue molando este género, obviamente, pero bueno, al caso es que queríamos hacer algo mucho más técnico. Al colega le motivaba la idea de seguir en la banda, pero es cierto que había momentos en los que no sumaba, ¿vale? Entonces aquí vamos al primer punto, el que tú tienes que analizar. Si una persona que esté en tu grupo y no suma, y con esto ¿a qué me refiero? De que está en los ensayos y se queja, está en los ensayos y sus fallos los ve como fallos de otro y le echa la culpa al resto sin reconocer sus fallos, es un problema, ¿vale? Y partiendo desde estos puntos es donde tú tienes que tomar una decisión, o por lo menos el resto de la banda tiene que tomar una decisión. Me acuerdo que el metrónomo era lo que empezaba a fallar en aquel entonces. Nosotros no ensayamos mucho con metrónomo, sincero. Estábamos viendo la posibilidad más adelante de tocar con metrónomo. O sea, el tema ya de volvernos un poco más técnicos nos obligaba de por sí a tener que tomar este tipo de decisiones. He sentado aquí para descansar un poco antes de seguir con mi trayecto. Hay una zona verde aquí que está brutal, está increíble. Voy a mostrársela. Mírate ahí, qué zona más brutal. Ahí se ve el lago, hay un puente detrás, lo acabo de cruzar. Increíble. Bueno, vamos a continuar. Como ya habéis visto, como ya habéis escuchado, en mi caso yo tuve que decirle que no a esta persona. Nosotros queríamos hacer cosas mucho más técnicas y vamos a analizar la situación. Si tienes papel y boli, apúntalo porque es muy importante. Estamos partiendo de que yo tenía una amistad con esta persona y tuve que cortar ese lazo. ¿Por qué? Porque esa persona estaba en una banda en la cual esta persona no sumaba debido a que le costaba muchísimo desempeñar su instrumento de manera un poco más técnica. La técnica también es algo muy relativo y se considera a base de puro ensayo y pura práctica, pero esta persona quizá a lo mejor no le dedicaba mucho tiempo. Y ahora vamos también a un punto muy importante en el cual no interpongas la amistad que tú tienes con esa persona si lo que quieres tú es algo profesional con tu banda. Yo sé que a veces uno tiene relaciones de pareja, tiene familiares que incluso están involucrados en el grupo, amistades en este caso, como fue la mía, y son colegas de toda la vida del instituto, pero va a haber un punto en el que si tú quieres especializarte en esto y quieres ser un verdadero profesional, vas a tener que tomar una decisión, y esta decisión es muy importante. Si esta persona
que está en la banda es una persona de puta madre, buena gente, pero le cuesta muchísimo con su instrumento y sabes tú que te va a tomar mucho, pero que mucho tiempo llegar a sacar algo decente con esta persona, tienes que decir que no, ¿vale? Tienes que aprender a decir que no, tienes que decirle, mira, tú eres mi amigo de toda la vida, tú eres mi pareja, tú eres mi familiar, etcétera, pero yo esto lo quiero profesionalizar, yo me lo estoy tomando de manera muy seria y quiero personas más competentes. Hay muchas formas de cómo decirlo, pero en mi caso, pues yo tuve que escribirle a esta persona por chat, él se encontraba de vacaciones y fue un poco compleja la situación. A veces las situaciones en las que tú tienes que comunicar este tipo de cosas no es la más ideal, porque bueno, las vidas de cada uno son las que son, pero tienes que hacerlo. También tienes que tener en cuenta lo que ya dije, o sea, si esta persona realmente es consciente de la decisión que ustedes habéis tomado como banda, porque a veces hay gente de todo tipo y yo sé que también hay integrantes que son un poco conflictivos y piensan que la culpa es del resto y no es la suya, ¿vale? Tienes que hacerlo, o sea, tienes que tomar esa decisión lo antes posible porque va a ser como un lastre que vais a tener que estar ahí llevando todo el rato, algo que os puede llevar un año a escalar, a tener muchos conciertos, a tocar en sitios increíbles, a poder escalar con vuestra música. No lo vais a poder hacer porque tenéis a esta persona o este grupo de personas en vuestro proyecto. Ya sea que a lo mejor luego te quedas solo de igual. ¿No has escuchado la frase de mejor solo que mal acompañado? Pues esto es lo mismo, gente. Luego también está el tipo de perfil que son un poco conflictivos, que le echan la culpa al resto, pero que son gente que toca muy bien, son muy buenos con su instrumento, pero cuando hay un bolo pues genera mala energía entre el resto de las bandas, etcétera. Pues también tienes que decir que no a este tipo de gente. Tienes que decirles, mira, no puedes continuar aquí porque generas esto. La vida es difícil, gente. Tomar estas decisiones es complicada, pero es lo que tenéis que hacer si queréis escalar. Yo me acuerdo que a mí me costó un montón tomar esta decisión. Me acuerdo cuando le vi y luego a este colega, él pues no quería ni verme. Cuando me acerqué a él a decirle, oye, mira, vamos a hablar. Para aclarar un poco las cosas de lo que había pasado, me dijo, mira, pírate, no te quiero ver, etcétera. Ya no eres mi colega, ¿no? También éramos adolescentes, teníamos entre 18, 19 años o así, creo. Y bueno, pues en esas edades también uno a veces no entiende razones. Pero ya luego más adelante se arregló las cosas, nos sentamos, hablamos cuando yo pues teníamos sobre nuestros 20 y pico, nos sentamos y hablamos las cosas y todo bien, todos contentos. Ser lo más asertivos cuando toman este tipo de decisiones, yo sé que no es fácil. Incluso la otra persona más adelante probablemente os lo agradezca porque se dé cuenta de que eso no era lo suyo, de que lo suyo era a lo mejor enfocarse a otra cosa. Bien, ahora vamos al perfil de la persona conflictiva. Puede ser una persona que haya trabajado muchísimo en el grupo, puede ser una persona que toque muy bien su instrumento, pero que cada vez que hay un ensayo, pero que cada vez que hay un concierto se genera una mala vibra, se genera una especie de rollo medio raro entre el resto de los integrantes de las bandas y luego al final en el concierto nunca terminan de salir las cosas, pues también tenés que decirle que no. ¿Por qué? Porque lo negativo atrae lo negativo. Probablemente esta persona no se lo vaya a tomar a bien, probablemente al principio vaya a tomar decisiones muy emocionales, con insultos o con mensajes por WhatsApp pues muy largos o poniendo publicaciones en sus redes sociales pues un poco desagradables acerca de la banda y acerca de los otros integrantes, pero tenéis que estar preparados para esto, gente. Si queréis progresar tenéis que asumir también este tipo de tareas, este tipo de responsabilidades y no tenéis que tener miedo en tomar este tipo de decisión, ¿vale? O sea, yo creo que lo mejor que podéis hacer es cortar lazos cuando hay gente que lo único que quiere es cortar el buen rollo que hay en el grupo. Da igual si esa persona es el mejor del mundo tocando ese instrumento, da igual si esa persona en su momento incluso formó el proyecto, no lo sé, pero tenéis que decirle que no. Ya cómo se lo tome, eso yo no lo sé, pero tenéis que hacerlo. A partir de ahí, pues ya luego empezarán un poco las riñas y demás, pero luego el tiempo lo cura todo, gente. O sea, no se preocupen por esto, el tiempo lo cura todo. Bueno, ya vimos el primer perfil, ya vimos el segundo perfil, ahora vamos a ver un tercer perfil. Bien, mi gente, vamos a por el tercer perfil. Vamos a tratar primero el tema de las parejas. En el caso de que haya tema de infidelidad, yo sé que es jodido, pero si en el caso tuyo eres hombre y tienes a tu pareja en la banda, tienes que asimilar en un principio también de que probablemente vayan a haber más chicos que le vayan a entrar a tu pareja en los próximos conciertos que vayas a dar. Tengo que actuar de esta forma, no me puede afectar y en caso de que se genere cualquier infidelidad, pues decir, aquí cortamos, punto, ¿no? Pero bueno, no te vengo a hablar mucho de esto, ¿vale? Entonces aquí simplemente tú tienes que ver qué es lo que está sumando y qué es lo que está restando, ¿vale? Y probablemente esto te lleve incluso a una ruptura de tu relación, pero es lo que te vuelvo a comentar. Si tú realmente lo que quieres es profesionalizar tu proyecto, tienes que tomar una serie de decisiones que te van a doler, pero esos son los pasos que te van a llevar a otro nivel, ¿vale? Bien, ahora vamos a tratar el otro caso, el caso de un familiar. Bueno, mi gente, ya para acabar, en el caso de un familiar, básicamente pues hay muchas personas que empiezan los proyectos con hermanos, con hermanas, ¿no? Hay muchos grupos que podría dar ejemplos ahora mismo, pero es cierto que hay muchos que han triunfado y hay otros que no, pero bueno, aquí sí que te tengo una buena noticia y es que entre familiares y entre hermanos, a veces las cosas fluyen un poco mejor y no tienes que estar con mucho conflicto de por medio. Y con mucho conflicto de por medio, ¿a qué me refiero? De que cuando pues
veas que las cosas no funcionen, probablemente tu familiar lo vaya a entender porque lo vea, ¿no? Que eso es lo tuyo y que tú te quieres dedicar a ello profesionalmente y está a punto. ¿Se puede dar caso de conflicto? Sí, pero se arregla muy fácilmente. O sea, y si no se arregla al instante, se arregla en un futuro. O sea, eso no es problema. Si realmente es tu familiar y te apoya, lo va a comprender. Lo va a comprender y no preocupéis si al principio no se hablan como se hablaban antes porque estáis un poco resentidos de que habéis cortado el lazo de proyecto musical. Y bueno, o sea, tenéis que hacerlo y punto. Y lo van a entender. Bueno, voy a hacer un resumen de todo lo que he hablado, gente. Si tienes papel y boli, apúntalo. Igual espero que hayas apuntado todo lo que te he dicho para que tengas todos los tips de manera resumida, ¿vale? Voy a caminar con el móvil un poco, voy a moverme para ir ya de camino al centro de la ciudad, que ya toca almorzar un poquito. Y bueno, vamos a resumir todo esto que he hablado para que los puedas apuntar y tener a la mano cuando tengas que tomar una decisión. Venga, te veo ahora. Bueno, mi gente, voy a resumirte todos estos puntos de los cuales te he hablado. Uno, no tienes que juntar la amistad con un proyecto serio musical en el cual tú estás involucrado. Si esa persona es una de las personas más buenas del mundo, es una de las personas que ha trabajado más, pero no rinde técnicamente bien su instrumento, lamentablemente tienes que decirle que no. Este punto es muy importante. Tienes que decirle que no. Tienes que decirle, colega, lo siento mucho, pero necesito una persona que toque mejor el instrumento. Hay muchas formas de cómo decirlo, pero tienes que hacerlo. Si no lo haces, tu problema, tendrás que cargar con esa persona durante mucho tiempo para que saquen algo en condiciones y ten en cuenta que luego cuando entren a grabar cosas en estudio va a costar. Cuando tengan que hacer una performance en vivo va a costar. Y lamentablemente tengo que decirte que también si cargas con este tipo de gente, amigo, el público es lo más importante y si el público ve que tu proyecto no marcha, pues obviamente vas a tener todas las de perder. Yo sé que es complicado, pero tienes que hacerlo. Luego está el perfil conflictivo, que fue lo que vimos. O sea, este tipo de perfil tienes que intentar cortar lo antes posible. Tienes que decirle pues que no se puede seguir así porque lo único que genera es más rollo y buscar otro integrante, ¿vale? Siempre partiendo de que el proyecto tú te lo estás tomando de manera seria y tú quieres avanzar con ello. Si es un proyecto de modo hobby, ahí ya varían mucho las cosas, ¿vale? Podemos hacer un vídeo también acerca de esto. Si quieres que lo haga, pon en los comentarios, ¿vale? Todo este tipo de contenido yo lo hago para ti, pero sobre todo también si tienes dudas acerca de algo, déjamelo en los comentarios y podemos hacer un vídeo acerca de todas las dudas que tú y el resto puedan tener. Vale, luego pasamos al perfil de la pareja. El perfil de la pareja. Yo sé que duele, pero tienes que hacerlo porque el tema de la pareja es muy delicado. Si la pareja no se desempeña técnicamente, tienes que decirle que no puede continuar, o si se genera algún problema de distracciones, de celos, infidelidades, también tienes que hacerlo, ¿vale? Porque no te puedes permitir este tipo de pérdidas de tiempo en tu proyecto. Luego está el tema del familiar. En el caso del familiar, y hemos visto que no es tampoco tan heavy, se lo puede tomar no tan mal, ¿vale? Lo va a entender. Si es un familiar que te apoya con tu proyecto, probablemente en el futuro desempeñe un rol en el cual no toque exactamente un instrumento, pero seguramente te vaya, pues eso, a apoyar, pues grabando vídeos, etcétera, ¿no? Transporte de los instrumentos, management, etcétera. O sea, hay un montón de roles dentro de un grupo musical, gente. O sea, el hecho de que no te dediques también a tocar un instrumento no significa de que el mundo se acaba. Hay un montón de roles en el mundo de la música y a medida que vas avanzando, a medida que vas sumando experiencias, te vas a ir dando cuenta de todo lo que estoy hablando. Yo aún estoy descubriéndome a mí mismo, yo aún estoy aprendiendo muchísimas cosas y bueno, para mí también esto es un avance. De hecho, si tienes alguna experiencia aparte de la mía, pon en los comentarios porque así también aprendemos todos. Y bueno, estos serían los puntos, gente. O sea, 1, no mezcles la amistad con tu proyecto musical. 2, si la persona es una persona negativa y genera mal rollo, corta, ¿vale? 3, pareja, distracciones, infidelidades. Todo este tipo de cosas también tienes que ponerlas a un lado y seguir tú con tu camino, ¿vale? Centrarte y no dejar que te afecten, ¿vale? Yo sé que esto es muy complicado porque aquí estamos involucrando tema de sentimientos y sé que jode, pero bueno. Y luego por último el tema de los familiares, que si son familiares de verdad, probablemente vayan a entender tus motivos y más adelante pues te vayan a apoyar en todo lo que te haga falta con la banda. Y bueno, mi gente, ya me despido con este fondo maravilloso. Si ya la verdad que descubrí hoy día, un poco a las afueras de Dresden. La ciudad está justo ahí al fondo, tengo que cruzar el puente para llegar allá. Y bueno, a ver, o sea, las situaciones complicadas son complicadas de tomar, pero nos llega a un siguiente nivel en el cual estaremos mejor y también probablemente beneficiaremos a la otra persona. Están empezando a caer unas gotas, las gotas del diluvio previas a la tormenta que se acerca cuando empezamos a tomar decisiones complicadas, pero que en un futuro nos ayudan a seguir creciendo. Ya sabes, gente, a seguir creando, a no parar y a por tu propósito de vida. Nos vemos. Joan Gabriels.